Bueno amigos, de más está decirlo qué ritmo de interés tiene nuestro espacio de hoy, como siempre lo procuramos. Ahora nos vamos vía Zoom a Washington o vía telefónica porque seguimos en el análisis multidireccional, muy complejo, amplísimo, de la geopolítica y particularmente, bueno, nos mantenemos en el enfoque del reciente estreno del segundo periodo presidencial de Donald Trump. José González, economista, managing partner en GCG Advisor, especializado en análisis social, planificación, gerencia de proyectos de desarrollo rural, investigación socioeconómica y cooperación internacional, está con nosotros. José, gracias por siempre estar tan dispuesto a nuestras invitaciones. Un fuerte abrazo. Buen día, Eduardo. Es encantado siempre a la orden, lo que puedan necesitar. Un placer. ¿Hasta dónde puede llegar el impacto de las medidas que está tomando Donald Trump en materia arancelaria, por ejemplo, con Canadá, con sus vecinos al norte y al sur, Canadá y México? Una de las cosas que los mercados financieros tomaron con cierto entusiasmo cuando el presidente asumió su oficina a poco menos de 2 semanas, parecen como 20 años, es que en su primer día de mandato y en esas 70 y pico resoluciones ejecutivas que firmó y anuncios y memorándums, no solo fueron órdenes ejecutivas, sino proclamas y memorandos, y que ninguno de ellos incluyera aquellas tarifas que había mencionado durante la campaña. Él dijo que en el primer día de gobierno iba a incrementar las tarifas a China, y luego dijo durante la campaña que lo haría con México y Canadá. Sin embargo, esa misma noche, cuando firma las órdenes ejecutivas, primero en un coliseo en Washington y después en la oficina Oval, y da una conferencia de prensa impromptu, que son cosas que suele hacer el presidente Trump, gobierna de las redes sociales y desde sus opiniones abiertas, sin la asesoría o el guión de sus asesores, sus secretarios de Estado. Ahí es que menciona que estaba pensando, y lo dice literalmente, I am thinking, estoy pensando en incrementar, anunciar las tarifas el 1 de febrero, que es mañana. Y ayer, en otra conferencia de prensa impromptu en la Sala Oval, firmando órdenes ejecutivas, lo repitió. Es decir, ya el mercado está esperando para ver realmente si mañana se decretan esas tarifas del 25% a Canadá y México, pero dijo ayer que acaso obviaría el tema del petróleo, porque es importante el petróleo, porque el 40% del petróleo que consume los Estados Unidos importa de México a Canadá, fundamentalmente de México, porque de Canadá, fundamental, porque las arenas de Canadá producen crudos pesados que tienen que ser mezclados con los crudos livianos que se producen en el Bakken y en la Pérmica en los Estados Unidos, que es petróleo fracking, para poder ser refinados en el Golfo. Ahora, si se suben las tarifas al petróleo, podemos imaginar los impactos que tendrá la economía norteamericana. Las tarifas son, en última instancia, un impuesto al consumidor, que son transferidos al consumidor y contribuyen al aumento de precios y a la desaceleración económica. Sucedió con lo que se llama hoy el caso de las lavadoras. En su primera administración, el presidente le subió las tarifas a las lavadoras mexicanas. Las lavadoras subieron en promedio el precio del 18%, las que se traían de México, las que se producían en Estados Unidos, y las que subieron todas porque los precios subieron y el consumo de lavadoras cayó sustancialmente y no se ha recuperado hasta el día de hoy. Amigos, estamos conversando con José González desde Washington, economista, managing partner en GCG Advisor, especializado en análisis social, planificación, gerencia de proyectos de desarrollo rural, investigación socioeconómica y cooperación internacional. Sin querer meterte en la espesura de la política, pero todo está relacionado, e intentando de tu parte una interpretación de la lógica de Trump. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué busca Trump con estas decisiones? Ya se ha analizado bastante el tema. Los economistas nos preguntamos qué es lo que busca Trump con las tarifas, más allá de un mensaje populista o de un tema ideológico o político.
La pieza de legislación más importante en la primera administración Trump, acaso la única, ¿sí? En términos relevantes, fue el recorte de impuestos que hizo en la primera mitad de su primer gobierno. Y este recorte de impuestos, se decía que era un recorte de impuestos no financiados, porque se recorta el ingreso, recortar los impuestos, pero no se recorta el gasto. Y eso genera que el déficit fiscal de los Estados Unidos se incremente, se reduzca en la administración Biden y permanezca a niveles del 7%. Él quiere declarar esos impuestos que se vencen en el 26, hay que renovar la ley de recorte de impuestos de su primer gobierno, que se conviertan en permanentes, pero al mismo tiempo quiere bajar los déficits, que son inflacionarios, y quiere reducir la inflación. Entonces, al parecer su lógica, y hay que entender que el presidente Trump es transaccional, no es transnacional. Su lógica en términos de política internacional es muy simple. Él piensa como un hombre de negocios de finca raíz, de bienes raíces de Nueva York, antes que como un estatista, como alguien que entiende que las políticas de Estado son complejas y tienen implicancias múltiples. Entonces él cree, aparentemente, que al aumentar tarifas y al ser el mercado norteamericano el mercado de mayor consumo en el mundo, lo que va a generar es ingreso al Estado para compensar el déficit fiscal y el continuo recorte de los impuestos tanto a las corporaciones como a los individuos. Y cree también que las tarifas, las barreras arancelarias, van a generar una reactivación del aparato industrial norteamericano. Si a eso se suma que quiere incrementar la producción de petróleo en los Estados Unidos de 13 a 16 millones de barriles, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo, le sigue Rusia con 9.6 millones de barriles diarios. Él está convencido que el elemento fundamental de la inflación es la energía, el petróleo, y que al aumentar el precio del petróleo bajarán los precios. Eso tiene varios problemas. La sustitución de importaciones, que ya la intentamos en América Latina en 1950 y hacia adelante, fracasó rotundamente por un tema de competitividad. Subirle tarifas a los tanqueros coreanos no significa que los Estados Unidos vaya a desarrollar una industria de astilleros que ya no tenemos y que tomaría décadas en reconstituir. Tampoco que vamos a producir bienes que tienen ventajas competitivas en México, Canadá o Vietnam o la India en términos de mano de obra y capacidad industrial instalada. Claro. Por otro lado, las tarifas presionan a los precios. De nuevo, no hay ningún economista de los más conservadores a los más liberales en el espectro ideológico que apoyen a las tarifas y generan desaceleración económica. Y si incrementamos la producción en 3 millones y la OPEP libera los 5 millones de barriles que tiene retenidos, por los precios del petróleo caen 10, 15, 20 dólares y el petróleo de esquisto norteamericano no es competitivo y no se produce. Es decir, la lógica de Trump es muy simple y tiende a tener efectos contraproducentes. Las tarifas con China de su primer gobierno, de alguna forma, detuvieron las importaciones de China, pero no mejoraron las condiciones económicas de los Estados Unidos. Bueno, José, gracias por el detalle de tu análisis. Me quedo con esa frase inicial cuando tú decías que ni siquiera tiene 2 semanas y ya parecen 20 años de gestión de Donald Trump en medio del ritmo que trae. Oye, muy gentil, muy agradecido. Espero que pronto retomemos estas conversaciones. Un abrazo. A la orden siempre, igualmente. José González, economista, un hombre comprometido, especializado con el análisis de alto rango en áreas como la planificación, la gerencia de proyectos de desarrollo rural, investigación socioeconómica y cooperación internacional. Volveremos.